Precipitación química. La precipitación química tiene la finalidad de alterar el estado físico de los sólidos disueltos y en suspensión para así facilitar su eliminación por sedimentación. En este caso, lo que intentamos es formar un sólido insoluble para poder así sedimentarlo posteriormente. Podemos eliminar desde sólidos disueltos hasta eliminar también nitrógeno y fósforo. Aquí lo que intentamos es mejorar el grado de eliminación de sólidos en suspensión y también de la DBO. A través de la precipitación podemos eliminar diferentes parámetros del agua residual. Podemos eliminar entre un 40 y un 70% de la DBO5, entre un 30 y un 60% de la DQO, entre un 80 y un 90% de las bacterias y entre un 80 y 90% del material de suspensión. Es importante aclarar que el grado de clarificación va a depender de la cantidad del producto químico, es decir, de la dosis y del control del proceso. El control del proceso se refiere a los parámetros que se cuidan para llevar a cabo el proceso, entre ellos el pH. Los productos químicos más empleados para realizar la precipitación química está el sulfato de alúmina, el cloruro férrico, el sulfato férrico, el sulfato ferroso, al que también se le llama en ocasiones capa rosa, y calio. Dentro de estos, el más común es sulfato de alúmina, conocido comúnmente como alumbre, seguido de la cal junto con el sulfato ferroso. A continuación, se presentan cada una de las reacciones químicas que vienen acompañadas de los compuestos químicos utilizados como precipitante. Aquí tenemos la reacción del sulfato de alúmina. El sulfato de alúmina reacciona con el bicarbonato de calcio, que se forma en el agua por la reacción del agua y el CO2. Y el bicarbonato de calcio, si ustedes se fijan aquí, los gramos que están aquí no corresponden necesariamente al bicarbonato, sino que se representan como carbonato de calcio y representan la alcalinidad. Esta reacción da como resultado el hidróxido de aluminio, que es el agente coagulante, y es un gel que se forma de gran peso molecular que va a reaccionar con los sólidos y los va a ir atrapando para formar una red. En esta diapositiva vemos la ecuación de la reacción con cal. La cal va a formar carbonato de calcio. Este compuesto es el que va a fungir como aglutinante y es el que va a permitir la precipitación. Ahora, cabe señalar que cuando la cal se añade sola, debe agregarse una cantidad suficiente. En contraparte, cuando se agrega en combinación, sobre todo con el sulfato ferroso. Cuando se agrega con el sulfato ferroso, se agrega en cantidades muchísimo menores. Ahora, la reacción con sulfato de hierro, aquí tenemos primeramente una reacción inicial con la alcalinidad del agua y forma bicarbonato de hierro. Este bicarbonato de hierro se le debe agregar cal para que forme el hidróxido de hierro, que posteriormente reaccionará con el oxígeno para formar hidróxido férrico. Este hidróxido férrico forma un gel voluminoso que es el que va a hacer que se lleve a cabo la precipitación. Entonces, todas estas reacciones deben ocurrir para que al final obtengamos este compuesto. Y este compuesto es el que va a realizar el trabajo de precipitación. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer los cálculos, básicamente son cálculos estequiométricos en donde hacemos relaciones entre los pesos moleculares de cada uno de los factores involucrados en estas reacciones. Aquí tenemos el cloruro férrico y en este cloruro férrico va a reaccionar con el agua y lo importante de aquí que debemos notar es que se va a formar este hidróxido férrico. Este hidróxido férrico, como mencionamos en diapositivas anteriores, es el que va a llevar a cabo la precipitación.
mencionamos al inicio de las diapositivas que el fósforo es un elemento, es un nutriente importante para eliminar, ya que puede llevar a la eutrofización de ciertos cuerpos de agua si no se elimina de manera adecuada. Entonces, aquí la estrategia que se sigue para eliminar el fósforo es llevar a cabo una precipitación con sales metálicas y cal. Estas sales metálicas pueden ser sulfato de alumina, cloruro de hierro, sulfato de hierro, más cal. Y muy frecuentemente aumenta la cantidad de fango y es por medio del fango en donde vamos a eliminar el fósforo. Ahora, podemos eliminar el fósforo en 3 puntos o en 3 momentos, realizando una pre-precipitación. Eso quiere decir que vamos a agregar el agente precipitante en el sedimentador primario. Ahí agregamos nuestro agente precipitante y ahí es donde vamos a eliminar el fósforo. Podemos eliminarlo en una coprecipitación en un tratamiento biológico y este tratamiento lo podemos llevar a cabo en el efluente del sedimentador primario en combinación con el reactor de los lodos activados para poder reaccionar con el fósforo y eliminarlo. Y podemos realizar una postprecipitación en donde añadimos el agente precipitante al efluente del sedimentador secundario y lo que llevaría a una filtración posterior. Ahora, en el caso de la eliminación del fósforo se añaden sales de iones de metales multivalentes, por ejemplo, aluminio o hierro. Cuando el fósforo o el iono ortofosfato, que es este que tenemos aquí, reacciona con la cal, con calcio, va a formar un compuesto que se llama hidroxilapatita. Este compuesto reacciona cuando tenemos un pH superior a 10 y tenemos un exceso de calcio. Entonces, cuando el agua está en un modo alcalino con un exceso de calcio, se va a formar este compuesto que es hidroxilapatita. Algo similar sucede en nuestros cuerpos cuando consumimos, por ejemplo, refrescos carbonatados con un pH muy bajo que contienen ácido fosfórico, por ejemplo, la Coca-Cola, junto con el calcio que podemos consumir en la leche, en la tortilla. Y se lleva a cabo esta misma reacción formando hidroxilapatita, lo que normalmente o en el vulgo común se conoce como piedras en mojilla. Para resolver nuestro primer ejercicio vamos a determinar los elementos que nos piden en este. Aquí nos dice que se añade capa rosa, como mencionábamos hace un rato, la capa rosa es el sulfato ferroso hidratado, que se encuentra en una concentración de 10 miligramos por litro. Aquí ya me están diciendo la cantidad de dosis que yo tengo. Y lo que me piden es saber cuánta cal voy a necesitar y cuánto oxígeno voy a necesitar. Entonces, para eso yo necesito revisar mis reacciones para ir viendo cómo estas reacciones van a aparecer. ¿Okay? Bien, entonces la primera reacción que debemos tomar en cuenta es la reacción inicial del sulfato ferroso con la alcalinidad del agua. Les mencionaba hace un rato que el sulfato ferroso junto con la alcalinidad del agua se establece una relación estequiométrica unimolar, es decir, 278 gramos por mol de sulfato ferroso reaccionan con 100 gramos por mol de carbonato, o sea, de la alcalinidad. Entonces, me dice mi problema, si yo sé que 278 gramos de sulfato ferroso necesitan 100 gramos de alcalinidad, entonces 10 miligramos, ¿cuánto vamos a necesitar? Realizamos una regla de 3. Recuerden que aquí diagonales multiplican. Entonces vamos a multiplicar 10 por 100 y lo que me dé lo voy a dividir entre 278. Y eso nos da un resultado de 3.59 miligramos de alcalinidad. Esa es la alcalinidad mínima que yo necesito para que el sulfato reaccione con
la alcalinidad reaccione con el sulfato. Ahora, después tenemos que ver nuestra reacción cuando ya agregamos la cal, ¿sí? En este caso, a mí me dice que la relación estequiométrica es de 2:1. Yo necesito 2 moles de cal por cada bicarbonato ferroso que se va a formar. Pero aquí hacemos la relación estequiométrica directamente con el sulfato ferroso porque esto va a derivar en el bicarbonato. Entonces yo sé que 278 miligramos de sulfato ferroso van a reaccionar con 112 gramos por mol de cal. Volvemos a hacernos la misma pregunta. Entonces 10 miligramos, ¿cuánta cal va a requerir? Que es lo que me preguntan en mi problema. Entonces 10 por 112, que es la multiplicación de 2 por 56, entre 278. Y entonces me dice que yo voy a necesitar 4.028 miligramos por litro de cal. Ahora me preguntan cuánto oxígeno voy a necesitar. Para eso necesito yo establecer una relación estequiométrica entre la cal que yo ya formé y el hidróxido de hierro. ¿Por qué con el hidróxido de hierro? Porque el hidróxido de hierro que tengo aquí es el hidróxido de hierro que va a reaccionar con el oxígeno. Entonces, este hidróxido de hierro que está aquí es este hidróxido de hierro que tenemos aquí. Entonces, yo sé que necesito 112 para formar 89.9. Si yo sé que a partir de mis 10 miligramos yo necesito 4 miligramos de cal, entonces ¿cuánto oxígeno voy a necesitar? Entonces hago mi regla de 3, 4 por 89.9 entre 112 y entonces yo sé que voy a necesitar 3.23 miligramos de oxígeno. Ahora pasamos al ejercicio número 2. En este ejercicio me piden determinar, aquí dice mi problema, la cantidad de alúmina líquida, o sea, la disolución, para precipitar fósforo y también determinar la capacidad de almacenamiento si me dan un periodo de 30 días. Y aquí entonces tenemos todos los datos que necesitamos, la cantidad de ortofosfato, que es 8 miligramos de fósforo por litro, me dan una duración de 30 días, me dan mi caudal y me dicen que para la dosis yo necesito o tengo 1.5 mol de alúmina que van a reaccionar con un mol de fosfato. Para resolver este ejercicio tenemos una serie de pasos que podemos seguir que están señalados con los números que están aquí. Lo único que tienen que hacer ustedes es ir siguiendo cada uno de estos números hasta llegar a la resolución del problema. El primer paso consiste en determinar la cantidad de alúmina que hay en la disolución que a mí me dieron en el problema. En mi problema me dicen que tengo una disolución con una densidad de 1.8 kilos por litro. Entonces, a partir de esa densidad que a mí me dan, determino los kilos de disolución que tengo. A partir de esos kilos de disolución, que son los kilos de solución que tenemos aquí, calculamos la masa del soluto, que recuerden que es la cantidad, los kilos de disolución por la concentración entre 100. Y eso me dice que yo tengo entonces 0.614 kilos de alumina. En el paso número 2, lo que tenemos que hacer es establecer una relación estequiométrica entre el peso de la alumina y el peso del aluminio. Entonces, en 666.7 gramos por mol de alumina, yo tengo 2 veces la cantidad del peso molecular del aluminio, ¿sí? Ahora, en esos .614 que yo ya calculé, ¿cuánto aluminio voy a tener? Entonces yo obtuve 0.047 kilos de aluminio.
Lo siguiente que debemos hacer es el paso número 3, que es calcular la relación aluminio-fósforo. Estos valores que ustedes ven aquí son los valores tomados de la tabla periódica del peso atómico de cada elemento, multiplicado por 1 kilo para obtener una relación en kilos. El paso número 4 es determinar la dosis de alúmina. Estos 1.5, recuerden que es la dosis que teníamos en nuestro problema de moles de aluminio por mol de fósforo. Este dato que tenemos aquí es la relación de aluminio-fósforo en kilos, y este que tenemos aquí es lo que calculamos acá, que son los 0.0479 kilos de aluminio, y recuerden que esto está por litro de disolución porque partimos de la presunción que tenemos 1 litro. Y eso me dice que yo necesito, porque esto se elimina, 26.28 litros de disolución por kilo de disolución, obviamente de aluminio. En el paso final, lo que tenemos que hacer es determinar la cantidad de alúmina que yo voy a necesitar, o sea, cuántos litros de disolución totales. Para eso, tomamos el caudal, que es este que está aquí, en metros cúbicos por día, tomamos la cantidad que tenemos de fósforo, ¿no?, en el agua, que es 8 miligramos por litro. Estos miligramos, si ustedes lo aprecian, cambiamos las unidades para poder trabajar con las unidades de caudal, y colocamos la cantidad de dosis de alúmina que yo calculé previamente. Con estos datos multiplicamos todo y entonces obtenemos que yo voy a necesitar 2.2 prácticamente litros de disolución por día, ¿sí? Estos kilos, acuérdense que son de fósforo. Entonces estos se van y me quedan litros de disolución por día. Ahora a mí me dicen que yo calcule también la capacidad de almacenamiento y a mí me dan un periodo de 30 días. Entonces, si estos 2 litros de disolución están por día, bueno, entonces en 30 días, ¿cuántos litros voy a necesitar? Entonces voy a necesitar 65.96 litros de disolución para un mes. Si yo quisiera determinar el espacio que va a ocupar estos 66 litros prácticamente, necesitaría yo cambiar los litros a metros cúbicos y obtendría que voy a necesitar 0.659 metros cúbicos para almacenar la alúmina para un mes.